El liberalismo y la política social. La voz liberalismo se relaciona etimológicamente con la palabra libertad, y la palabra libertad, que pertenece a la filosofía, ha sido entendida y definida de muchas maneras, según la escuela que pertenece el filósofo y según la latitud que cada cual presta al concepto moral de ese estado del espíritu del hombre. En una asamblea de carácter puramente político como la presente, he de salir, sin embargo, de los lindes de la filosofía pura, dejando de lado la que Stuart Mill llama libertad volitiva, por otro nombre libre albedrío, para tratar de la libertad civil o social, o sea, como dice el mismo autor, de la naturaleza y límites del poder que la sociedad puede legítimamente ejercer sobre el individuo. En la exposición de motivos de su célebre libro sobre la libertad, el filósofo y economista inglés reconoció que esta era una cuestión que no tardaría en ser considerada como la cuestión primordial y vitalísima del futuro, presintiendo el advenimiento cada vez más pujante de la democracia y el socialismo. Agregaba, está lejos de ser esta cuestión que, en cierto sentido, ha dividido a la humanidad casi desde las más remotas edades, pero en el periodo de progreso a que le han llegado los pueblos más civilizados, se presenta a nuestros ojos y a nuestro entendimiento bajo nuevos aspectos que requieren distinto y más fundamental estudio. En efecto, señores, frente del contexto de libertad defendido por los individualistas del tipo de Spencer y Mill, levantóse más tarde como concepto socialista de libertad, por más que aquellos miren como completamente contradictorios e inconciliables los términos libertad y socialismo. Garofalo, para no hacer más que dos citas, así opina francamente. Y un espíritu cultísimo ha sostenido entre nosotros que los partidos liberales tienen la misión de convertirse en el hecho en partidos conservadores de las bases de libertad individual y de propiedad privada, que se encuentran amenazadas en su existencia por el socialismo. Pero, por su parte, el socialismo, por boca de algunos de sus corifeos, niega que él destruya la libertad individual. Por el contrario, alega Servoglio, el socialismo no ha abandonado al azar los destinos humanos, sino asegurándolos mediante el trabajo y reduciendo al mínimo el tiempo dedicado a la producción de lo necesario para vivir. Es, en rigor, de verdad, garantía de esa libertad sustancial, actualmente desconocida para el 90% de la humanidad y para los otros 10 muy poco efectiva. Como quiera que sea, puede decirse que, hasta una época no muy lejana, liberalismo e individualismo han sido, para muchos términos, de significación casi idéntica, junto de diversas tendencias hacia el mejoramiento social bajo el punto de vista económico, que todas parten del concepto de que no hay proporción o justicia en la actual distribución de la riqueza de la sociedad, que incumbe, según ellas, a la sociedad misma, por acción directa o representada por la ley, la autoridad, el Estado, intervenir con mayor o menor amplitud en la corrección de esta injusticia. En marzo de 1903, la REWE abrió una encuesta sobre las divergencias políticas del socialismo actual. Fueron interrogadas y contestaron al tenor unas mismas tres preguntas fundamentales, las más sobresalientes cabezas del socialismo teórico y del socialismo de acción: Jaures, Bryant, Van der Velde, Jayant, Ferry, Golahani, Hindinan, Sig, Bebel y 30 más. La primera pregunta era: ¿reconoce usted como fin económico del socialismo la transformación del régimen capitalista en un régimen en que la propiedad convertida en colectiva por los medios de explotación no será individual, sino en tanto a los objetos de uso personal? Para esta pregunta hubo contestación unánimemente afirmativa. Decía la segunda pregunta: ¿cree usted que el fin perseguido no podrá conseguirse sino por medio de una revolución violenta? Hubo en este punto considerable divergencia de opiniones. Respecto de la tercera pregunta, tendiente a averiguar qué debía ser el socialismo en presencia de las concesiones democráticas de los gobiernos, hubo igualmente grande disparidad de pareceres. Resulta, en suma, que es la sustitución de la propiedad privada por la propiedad colectiva, lo que caracteriza al socialismo. Pero eso no quita que hagan cada día más prosélitos y ganen más terreno toda suerte de socialismos. Incluso el socialismo cristiano, con sus dos bifurcaciones religiosas, el socialismo católico y el protestante o evangélico, no impide tampoco que, del campo individualista, se enrostre como una ofensa a los viejos o a partidos políticos el estar dejándose penetrar del socialismo, al incorporar a sus programas y concretar en leyes o proyectos de leyes puntos de política social, como los relativos a accidentes del trabajo, salario mínimo, las 8 horas, el seguro de vejez y demás. Señores, pido excusas por no haber podido resistirme a entrar a la dilucidación de una cuestión algo abstrusa y sin embargo indispensable de ser tratada, porque de la posición que le demos en el terreno filosófico, científico o teórico,
Si queréis, dependerá la orientación de nuestra política práctica en este orden importantísimo de materias. Y, continuando, para ver modo de terminar, quiero llamar vuestra atención y hacia una circunstancia bien digna de ser recordada. Sabéis que el socialismo ha sido recientemente combatido en nombre de la ciencia. Sabéis que Spencer va protestando vivamente herido de que alguien haya podido valerse de su nombre para sostener el socialismo. Sabéis que Haeckel ha manifestado que si se quiere atribuir al darwinismo una tendencia política, dicha tendencia no podría sino ser aristocrática, nunca democrática y menos aún socialista. Pues bien, sin detenerme, porque el tiempo falta, a analizar los argumentos de los escritores que resisten esa que llaman exageración la concepción darwiniana. Quiero recordar lo que, aún no hace 6 meses, ha declarado un sabio ilustre que concurrió con Darwin al descubrimiento del principio de la selección natural, Mr. Alfred Russel Wallace. Nuestro sistema social está podrido de arriba a abajo, ha dicho. Si pasamos en revista la larga serie de males sociales que se han desarrollado durante el siglo XIX, encontraremos que cada uno de ellos, por diversos que sean su naturaleza y sus resultados, es debido a una misma causa general, que tiene diversas manifestaciones. Tales males sociales se deben de un modo comprensivo y general a nuestro sistema de vida de competencia universal, por los medios de subsistencia, cuyo remedio sería una cooperación igualmente universal. Existe, puede decirse, un sistema de antagonismo económico. Vivimos como enemigos y el remedio de eso sería una fraternidad económica, en que todos vivieran como en una gran familia o entre amigos. Nuestro sistema es también un monopolio en manos de unos pocos, de todos los medios de existencia, la tierra sin la cual la vida no es posible y el capital o resultado del trabajo acumulado, que actualmente está en poder de un número limitado de capitalistas. El remedio estaría en el libre acceso de todos a la tierra y al capital. Existe además una gran injusticia social, desde que solo unos pocos en cada generación tienen derecho a heredar la fortuna acumulada por las precedentes generaciones, y la mayor parte no hereda nada. El remedio de esto sería adoptar el principio de la igualdad de las oportunidades para todos, o el derecho de herencia universal por parte del Estado a nombre de la comunidad. Estos 4 aspectos de todos nuestros males sociales creo que no pueden ser negados. Sus remedios pueden ser resumidos en una sola proposición general, a saber que el primer deber de un gobierno civilizado es organizar el trabajo de la comunidad para el bien equitativo de todos, pero a la vez es su primer deber adoptar medidas inmediatas para impedir la muerte por agotamiento y por enfermedades susceptibles de ser prevenidas y debido a habitaciones malsanas o empleos peligrosos, mientras se elabora cuidadosamente el remedio permanente para evitar la miseria en medio de la opulencia. ¿O no es cierto? A ver, claro, señores, o es la verdad que Mr. Alfred Russel Wallace estaba inclinado a eso que genéricamente llamamos socialismo, y se manifestó hasta en las postrimerías de su ilustre vida de sabio, lo menos individualista posible, o sea, según el concepto burgués de libertad, lo menos liberal posible. En tales términos son relativas las verdades de la ciencia que compite, puso en el último peldaño de la serie su clasificación. Por eso, un autor, después de examinar detenidamente los aspectos diversos de estas cuestiones, se pregunta perplejo, ¿individualismo? ¿Socialismo? ¿Por qué no a la vez individualistas y socialistas? ¿No será en el fondo una mera cuestión de palabras, individuo, sociedad, dos cosas distintas? Evidentemente, contrarias, opuestas, antagónicas. En modo alguno, tiene razón, Posada, el insigne maestro, va siendo hora de pensar si individualismo y socialismo no son, como opuestos, sino dos abstracciones, dos ideas que no traducen la realidad positiva. Aquí detendría, señores, el curso de esta, para vosotros, fatigosa disertación, si no me creyeran el deber de no abandonar este campo enmarañado en que se vinculan el socialismo y el liberalismo, sin ver cómo opera en él, frente al liberalismo y al socialismo, una gran fuerza social que, por lo mismo injustificadamente, debe interesarnos. Aludo a la Iglesia y a su política social, y naturalmente, el de examinar de un modo principal y acaso exclusivo, por no extenderse demasiado, la acción de aquel que, según la expresión del economista G. de Molinari, fue el primer paya que estudió economía política. En la cuaresma de 1877, el entonces cardenal Pesci y arzobispo de Perusa publicó una patronal que llamó poderosamente la atención. Pocas veces, dijo M. Molinari, he experimentado sorpresa más agradable que al leer en ese documento un himno en favor del progreso de la humanidad,
en vez de aquella extraña declaración de un obispo francés, según la cual Satanás había inventado los ferrocarriles para castigar a los venteros que daban a los parroquianos comida de carne en día de Cuaresma. La pastoral, entre otras cosas, protestaba contra las escuelas modernas de economía política, infestadas de incredulidad, que consideraban el trabajo como el fin supremo del hombre y para las cuales es este solo una máquina más o menos preciosa según sea más o menos productiva. Conjuraba a los gobiernos y los parlamentos para que por medio de leyes pusieran término a lo que llamaba tráfico inhumano que se hacía con el trabajo de los niños y decía que el género humano vivía para satisfacción de unos pocos privilegiados. En 1879, León XIII publica la encíclica Quod Apostolici contra el socialismo, que califica de mortífera pestilencia. De esta encíclica dijo Nitti: con la misma pluma que había concebido la democracia pastoral dirigida a los fieles de Perusa, parece que viene a rechazar hasta las más justas aspiraciones del socialismo. El 15 de mayo de 1891, León XIII publicó la encíclica Ex Crum Novarum, que, por sus antecedentes, las circunstancias en que vio la luz, tuvo una importancia extraordinaria, no ya para los católicos, sino para cuantos se interesan en las ciencias sociales. M. Anatole Leroy Beaulieu escribió un libro para demostrar que en ella se condenaba toda especie de socialismo y se afirmaban los principios de la escuela liberal económica. Henry George dijo que lo preconizado en ese documento era un socialismo moderado. Nitti sostuvo que el Papa reconocía el mal con la misma crudeza que los socialistas, pero en cuanto a las soluciones, había tal vaguedad e indecisión en los conceptos y en la expresión, que dejaba al clero y a los partidos católicos en gran libertad. La opinión de Ascarate es que la encíclica se escribió porque, dada la actual organización de la Iglesia, no era posible que continuara ese movimiento de abajo a arriba, sin que dejara oír su voz la cabeza visible de aquella, y que en la obra del pontífice romano se ve al obispo economista de Perusa, influido como tantos otros sociólogos y pensadores, por los sucesos, por la actitud de las clases sociales y por las rectificaciones saludables traídas por el tiempo a las doctrinas de las escuelas, resultando algo que lo mismo puede llamarse socialismo moderado que individualismo templado. Como quiera que sea, señores, imposible negar la difundida acción social que ejercía la Iglesia. Acción sin duda útil y que comparten según los países los ministros de la religión católica con los del credo protestante y aún judío. Lo que hace más relación a nuestro punto de vista es tener presente que si hay quienes hieran desconociendo la realidad de los dos aspectos del problema social y el moral y el religioso, hay otros que hierran absorbiendo en eso todos los demás. Hay quienes piensan que la total solución de tan magna y compleja cuestión está en la encíclica de su santidad Serum Sobarum sobre la condición de los obreros y que, si falta algún desarrollo, él vendrá en otro documento análogo. Este error es tanto más grave, agrega Ascárate, cuanto que a él va unido otro muy corriente y que consiste en creer que cuanto el pontífice romano dice o escribe desde que el Concilio Vaticano declaró su infalibilidad es una verdad indudable e indiscutible que han de aceptar como tal todos los buenos católicos, haciendo aplicación del Summa Locata Est sin pararse a investigar lo que es una declaración excedra, ni cuál es el campo propio de la fe y las costumbres, ni cuál la forma externa que han de reunir los documentos que de ese modo obliguen. De todo punto necesario es, además, que los liberales tengamos presente que entre las consecuencias a que puede conducir el error de absorber todos los aspectos del problema social en el moral y religioso, figura el peligro de que se impongan o traten de imponerse bajo una nueva forma las aspiraciones teocráticas. Observa Ascarate que hoy nadie sueña con volver a aquel predominio de la Iglesia sobre el Estado, que simbolizaron en la Edad Media Gregorio VII y Bonifacio VIII, y por virtud del cual, e invocando el principio de la conexión de las causas, la jurisdicción del poder eclesiástico se extendió como una red que todo lo cubría, tomando la Iglesia a su cargo muchas de las funciones que corresponden al Estado, pero que en cambio se intenta alcanzar el mismo fin por otro camino. Esto es, invocando en vez de aquel principio de la conexión de las causas, el de la conexión de las doctrinas. Y así, además de un dogma católico y de una moral católica únicas, las únicas cosas que conocieron nuestros padres, tenemos una filosofía católica, una ciencia católica, un arte católico, una economía católica, un derecho católico, una política católica entre sí. A mi ver, señores,
sin aceptar que toda la solución de las cuestiones sociales se encuentran o puedan encontrarse en las fórmulas de esta o aquella iglesia, habremos de hacer justicia imparcial reconociendo que algo hacen ellas en tal sentido y que, repitiendo lo que con respecto a la filosofía decía León XIII en la encíclica Aeterni Patris, es preciso recibir de buena voluntad y con gratitud todo pensamiento útil, venga de donde venga. Ciertamente, el reinado social del cristianismo, lejos de haberse realizado, apenas si comienza ahora a producir algunos de sus mejores frutos. Sus principios y sobre todo la idea de humanidad, la más grande entre las que el cristianismo trajo a la vida, por necesidad tienen que reflejarse en los demás órdenes de la actividad, aunque la historia, en especial la del derecho, muestra cuán lentamente han ido penetrando sus consecuencias en las instituciones humanas. Pero ese reinado social del cristianismo tiene que realizarse en la forma y en el modo adecuado a las condiciones de nuestros tiempos. Esto es, no en virtud de una imposición dogmática, que ni aun para los católicos cabe, en materias que no tocan a la fe y a las costumbres, sino como consecuencia de la libre actividad de todas las energías individuales y sociales. Después de esta, forzosamente incompleta, exposición general de ideas relacionada con esa compleja que vagamente se determina con el nombre de cuestión social, se impone fijar la posición del liberalismo político en presencia de ella. ¿Puedo y debe el liberalismo político abandonar sus antiguas posiciones individualistas y atender a la evolución democrática por medio de medidas legislativas y administrativas, aunque eso signifique ensanchar la esfera de atribuciones del Estado y, como creen algunos, restringir la libertad individual? A mi juicio, sí. Y como lo declaró la Convención de Octubre, tales asuntos deben ser materia de la política fundamental del liberalismo, y a su solución ha de precederse no por puro espíritu de caridad, sino por razones de solidaridad social.